quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Radio TPC se complace en retransmitir para ustedes De eso no se habla, un programa de los presos políticos desde Argentina. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. De eso no se habla. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. La voz de los presos políticos. Conductoras Ana Barreiro e Inés Hansen. Panelistas Andrea Paloma Alarcón, Guillermo Viola y Emilio Nani. Un invitado especial cada programa. De eso no se habla. De eso no se habla. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Información política y judicial, análisis y opinión. Email de-eso-no-c-habla@hotmail.com. Blog La Voz de los Presos Políticos @blogspot.com.ar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Hola, buenas tardes a todos. Hoy empezamos el programa 135, De eso no se habla, que es nada más y nada menos que la voz de los presos políticos. Bueno, quien les habla, Inés Hansen, los saluda especialmente a todos los presos y a toda nuestra querida audiencia. Hoy no está Ana, le mandamos un beso desde acá y esperamos que pronto esté de nuevo con nosotros. Vamos a presentarlo a Guillermo Viola. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal, Inés? Hola, Andrea, ¿cómo te va? Un especial abrazo a todos nuestros amigos y, si me permiten, también queremos mandarle un afectuoso abrazo a un gran amigo, el teniente coronel Carlos Esteban Pla, que está en estos momentos atravesando un momento doloroso, ya que su hermana hace un día falleció, Analía. Carlos, te mandamos un abrazo muy grande y fuerza. Hola, Andrea Palomas, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Inés? ¿Cómo están todos? Yo también me sumo al abrazo a Carlos Pla. Y bueno, un saludo muy especial a los presos políticos. Bueno, un cariño a Carlos, por supuesto, ¿no? Y vamos a saludar también a Marcela y a Mercedes, que están en los teléfonos, y a nuestra sonidista Patricia. Y vamos a empezar el día de hoy dedicando el programa a todos los que se animan, que cada vez son más, y entre ellos el doctor Sapsae, abogado constitucionalista, que tuvo la grandeza de pararse frente a un auditorio calificado como por supuesto es el de IDEA, y describir la situación real y actual de la República Argentina. ¿Escuchamos? También Stalin tenía mucho de todo esto, han abrevado en muy distintas fuentes. La independencia de la justicia, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jaime Bermúdez, es la clave de bóveda para lograr que los derechos sean una realidad y para lograr la separación de poderes. Si un ejecutivo no apoya a los jueces independientes, sino que les da la espalda, si un ejecutivo manda a la policía para seguir una jueza como la doctora Sarmiento, porque falló conforme a derecho durante la crisis del campo, y además transforma al padre de esa señora en un genocida cuando era todo mentira, evidentemente los jueces van a encarmentar y se van a transformar en muy timoratos, porque no tienen por qué ser héroes. Pero el problema es hacer esos procederes.
Doy solo ejemplos porque son tantas las situaciones que no me alcanzaría el tiempo para poder llegar a lo que quiero decir. Y ahora aparece el proyecto de Código Procesal Penal, en donde tuvimos a la presidenta ayer como profesora de Derecho hablando, ¿no? Sin embargo, cometió errores realmente calamitosos desde el punto de vista del conocimiento del derecho, tanto que ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más, lo tiene que mostrar. A mí si me dicen que no soy abogado, yo lo muestro, lo tengo colgado en mi estudio. ¿Por qué no lo muestra? Porque no sabe derecho. ¿Saben lo que dijo? Que a los extranjeros se los deporta directamente. Eso es derecho penal del enemigo, la forma más reaccionaria del derecho penal. Pero además, eso es convertir a estos señores en una invitación a seguir delinquiendo. Porque qué mejor que no juzgarlos. Vamos a hacer el gran santuario del delito. Vengan extranjeros y total los echamos. ¿No? Va a ser bárbaro. Miren qué linda manera de combatir el delito tiene esta señora profesora de Derecho que no creo que sea abogada. Estoy casi convencido. Ahora que muestre el título. Y esto no se termina ahí. ¿Saben a quién quiere empoderar? Con un sistema inquisitorio que es cierto que es bueno, pero acá viene el cuchillo bajo el poncho. La quiere empoderar a la señora Gil Carbó. Y todavía nos cuenta la reforma del 94 cuando ella la violó todo el tiempo. Puso la encubridora general de la Nación, no a la procuradora. El Ministerio Público es para la protección de los derechos y el patrimonio del Estado, no para defender a Lázaro Báez. Porque el único fiscal que defendió a Lázaro Báez casi lo echan, lo suspendieron. Tuvieron la perversidad un señor viudo con 5 hijos de bajarle el sueldo, lo cual es una medida extrema que nunca se había aplicado. Eso se hace en la Argentina. La civil de los funcionarios públicos. Acá pasamos a la penal. Cuidado, vienen por eso. Y se van todos tranquilos después de haber desvalijado lo que se les dio la gana, ¿no? Entonces, vamos a lo que... Y acá se permitió... porque era la rotación indefinida, se iban a pasar la pelota uno y otro, no se dan cuenta. Ahora nos quieren poner al hijo presidencial, lo están midiendo. Y eso no lo tenemos que permitir, porque eso es la perpetuación en el ejercicio del poder, ¿o qué es sino? No a la cultura del odio y la reinserción del país en el mundo. Yo estoy avergonzado del canciller que tenemos. Es un traidor a su esencia, es un señor judío que fue a negociar con un tipo como Ahmadinejad que negaba el holocausto. ¿Dónde vieron eso? Es un ser indigno, perdónenme, lo digo como judío. Me da vergüenza que haya otro judío así. Vergüenza me da. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado a ese sátrapa que todavía nos mira de una manera sobradora. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es ser un pueblo que sufrió 6 millones de muertos en el holocausto y este atorrante se sienta? Bueno, podríamos escucharlo horas, ¿no es cierto? Por supuesto fue un discurso mucho más largo, pero acá estamos en tiempos de radios. Traté de condensarlo lo más que pude, sí. Lo más importante y lo más jugoso. Yo quisiera decir 2 cositas nada más. A mí me encantó mucho todo lo que dijo y firmo abajo, pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Los jueces sí tienen que ser héroes. Los jueces tienen la obligación de ser héroes o si no se tienen que ir. No pueden tener miedo. El juez que tiene miedo, que se deja intimidar, se tiene que ir. Y otra cosita que quiero contar, por ahí una anécdota medio familiar, mi papá, todos saben, en la policía, y me comentaba que cuando un preso cumplía, o sea, generalmente, bueno, en una época había carteristas que eran chilenos, eran muy especialistas en eso, y los acompañaban hasta la frontera, y el policía cuando llegaba a Buenos Aires, el carterista ya estaba acá otra vez. Bueno, es bueno eso que dijiste, ¿no, Andrea, respecto a los jueces? En realidad la idea es que los jueces cumplan con su función como corresponde, como debe ser, y no como lo que están haciendo hoy, que son todos prevaricadores, o en su gran mayoría. Pero es verdad lo que decís.
Ahora, qué bueno que es escuchar a un abogado constitucionalista que hable de esta forma. Y qué bueno que alguien se atreva a decirlo, porque yo creo que lo que dijo Sapsay es lo que pensamos muchos, sí. Pero que nadie habla, ¿no? Exacto. Bueno, en este programa, gracias a Dios, lo podemos decir, podemos hablar y podemos decir todo lo que dice Sapsay con absoluta libertad. Bien podría sentarse acá también y decir de eso no se habla. Hasta hoy con absoluta libertad, no sé, mañana. Bueno, entonces, después de escucharlo a Sapsay, nos vamos a solidarizar con el pueblo de la nación y rogar a Dios que ilumine este pueblo de ineptos a elegir mejor a sus gobernantes, porque realmente es lo que necesitamos, una clase dirigente buena, comprometida y que tienda al bien común, ¿no? Sí, por supuesto. Que trabaje para el bien común. Es lo mínimo que podemos esperar. Bueno, para comunicarse con nosotros les recordamos nuestro programa De Eso No Se Habla, La Voz de los Presos Políticos, está todos los martes de 20 a 21 en AM 830 Radio del Pueblo. Los teléfonos 4371-7045 y 7046. Para escucharlo, además de prender la radio y poner el dial que corresponde, pueden hacerlo por internet. La dirección más fácil, la forma más fácil es ir a la página de Unión de Promociones, www.uniondepromociones.info, en donde pueden escuchar en el portal de multimedia el programa actual, o sea, en vivo, y los programas pasados que subimos después de que se terminan. Vamos a las efemérides circunscritas entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de las décadas del 60, 70 y 80. Comenzamos por el año 1971. El 29 de octubre, el autodenominado ERP asesinó a 2 policías en la provincia de Buenos Aires, robando armas. Un día después, la misma organización ejecuta el copamiento de una armería y también roba armas en Rosario. En el año 1973, el 29 de octubre, una organización de terroristas subversivos no identificada comete un atentado con explosivos al Colegio Nacional General Belgrano en Merlo. Y el 30 de octubre, un día después, el ERP copa la Facultad de Arquitectura de La Plata, lugar donde produce una arenga con distribución de panfletos. Año 1974, el 30 de octubre, grupos de la presunta AAA cometen el asesinato de un militante de la FIP, Carlos Llerena Rosas. 31 de octubre, Montoneros comete el asesinato del señor Isaac Valeriano Yorquis. 1 de noviembre del 74, Montoneros comete el asesinato del jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar, junto a su esposa Elba Pérez, mediante la voladura de la lancha Marina, propiedad de la víctima en el Tigre, con un explosivo colocado adosado al casco y accionado por telecontrol. El 1 de noviembre, el ERP ejecuta el copamiento del pueblo de Los Sosas en Tucumán. Bueno, en el año 1975, Montoneros, el 29 de octubre, comete el asesinato del señor Alberto Samuel Salas, coordinador general de la División Productos Diversificados de Fiat Concord. El 3 de noviembre de 1975, una organización terrorista subversiva no identificada comete el asesinato del diputado Ramón Pablo Rojas, diputado nacional por la provincia de San Juan. En el año 1976, el 29 de octubre, el ERP asesina al suboficial primero Raúl Castelli de la Armada. El 30 de octubre, Montoneros asesinan al teniente primero Oscar Abel Lucioni, del Ejército Argentino, y asesina a 3 de sus miembros, mujeres NN, por deserción. Las mismas fueron arrojadas al vacío desde un 8º piso de un edificio en Rosario. El 3 de noviembre del 76, Montoneros asesina al jefe del laboratorio de Chrysler Febre Argentina, señor Carlos Souto, y el 4 de noviembre, una organización no identificada asesina al cabo primero Cabaleiro de la provincia de Buenos Aires. Cerrando las efemérides históricas, en el año 1977, el 29 de octubre, Montoneros asesina al ejecutivo gerente de la empresa YPF, señor Francisco John Suer. En la contemporánea, muertos en cautiverio y aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial del Ejército Argentino, el señor general de división Albano Eduardo Arguindegui, el 29 de octubre de 2012, de la Armada Argentina, el capitán de navío Jorge Perren, 31 de octubre de 2007,
de la Policía Federal Argentina, el sargento Juan Carlos Pérez, el 29 de octubre de 2002, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el comisario mayor Alberto Rouse, el 30 de octubre de 2007. Bueno, mientras esperamos la llamada, vamos a comentarles que este fin de semana salió en el diario La Nación, en la revista Enfoques, hace alusión y da en la primera página, o sea, muy importante el espacio que dan a un festival de cine que se realiza en Córdoba. Bueno, están todas las películas de los cordobeses que hicieron cine, pero, oh sorpresa, ni siquiera nombran El Copamiento. La película que se trata del copamiento justamente a la fábrica militar de Villa María, donde fue secuestrado el teniente coronel argentino del Valle. El teniente coronel argentino del Valle de Arrabure. Ascendido post-mortem. Sí, ascendido post-mortem. Qué casualidad, ¿no? Que justo esa película es la que no... De eso no se habla. Claro, de eso no se habla y la verdad es que me molesta el trato que da un diario como La Nación, esa ninguneada a una película que participó en el Festival de Cine de acá de Buenos Aires, en el Bafisi, y realmente tuvo un éxito impresionante. Menos mal que en el Bafisi no fue prohibida, ¿no? Menos mal. Dieron cabida. Y porque quizás no hubo demasiado ruido, no hicieron demasiado ruido y entraron despacito, pero fue una película que realmente dio que hablar en el Bafisi. Sí, fue muy interesante. Para todos aquellos que quieran ver la película, pueden entrar a la página, el Copamiento está en Facebook, ¿no? Sí, en Facebook, no sé si está subida a YouTube o no sé, pero por lo menos tiene una página la película. Ahí pueden encontrar toda la información y bueno, los mismos autores, directores, les pueden dar información de cómo poder ver esa película. Fue profusamente difundida en tiempo y forma, por eso que extraña mucho esto que comenta Inés del diario La Nación. Y bueno, es que así... Si me decís que Tiempo Argentino no lo publicó, vaya y pase. Bueno, pero es que La Nación nos tiene acostumbrados, una palmadita en la espalda y un garrotazo en la nuca. Sí, la mayoría son garrotazos. Sí, es así. Bueno, esperemos que la próxima vez que tengan que referirse al cine de Córdoba incluyan esta película que realmente es buena. Seguramente además un tema muy espero importante. Que se les haya pasado, que no haya sido de mala intención. Una víctima del terrorismo emblemática. Bueno, tenemos la llamada en línea del señor José Luis Miglia, un amigo, quien nos va a hablar sobre las declaraciones de Monseñor Lozano, obispo de Gualeguaychú. Estas salieron reflejadas en un artículo de AICA, la Agencia Informativa Católica Argentina. José Luis, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Guillermo Viola, ¿cómo te va? Encantado de escucharte, Guillermo. Bueno, tenés los micrófonos de nuestra casa a disposición para que nos cuentes. Sí, no, en realidad la idea de escribir eso fue por variadas causas, ¿no? Primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto es una cuestión de juegos de seres que quieren ser políticamente correctos. Y para ser políticamente correctos inventan o se adscriben a ciertos tips que hay con respecto a lo que sucedió en los 70. Es decir, yo te podría hacer la siguiente pregunta. En una época se hablaba de los 30.000. Sí. Los 30.000 fueron quedando en prácticamente yo te podría decir menos de un 20% de ese valor. Sí. Hoy se habla de los 400, 500 chicos robados, entregados. Y acá es otro número que tiene como connotación pura y exclusivamente un fin económico, no hay otra cosa. Entonces, mi contestación a Monseñor Lozano era que él está hablando con una ligereza totalmente fuera de lugar. Sí,
Hola, ¿qué tal? Andrea Palomas, estuvimos en contacto. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, bien. Respecto a lo que usted dice, es muy cierto, porque ellos hablan de 500 niños robados, pero en el Banco Nacional de Datos Genéticos hay 100 muestras, 120 muestras de familiares. O es equivocada o mentirosa la cifra, o los familiares no los quieren recuperar. ¿Cómo será? En realidad hay una cosa que yo, por ejemplo, cuento ahí, y obviamente no puedo dar el nombre de quien me la contó. En un enfrentamiento en el que muere un teniente de fragata para proteger a 2 chicos hijos de los terroristas, pueden rescatarlos. Con los documentos que tenían los padres, salieron, la Armada le dio la orden al jefe del operativo que salieran a buscarlo por donde fueran a los padres. Nunca lo encontraron. Eran falsos los documentos. Es decir, todo el mundo sabía que generalmente esa gente se desplazaba con documentos falsos. Entonces, el cuento de, primero, la acción sistemática de robo de bebé. No hay acción sistemática. Eso sirve para condenar con la justicia que tenemos, pero nadie ha podido probar que haya habido una acción sistemática. Segundo, que a muchos nunca se les encontró los familiares, ¿no? Y tercero, los que pudieron saber quiénes eran sus padres biológicos, hoy hay gente que no tiene ningún interés en saber ni quién es su familia biológica. Sí. No porque sean unos desalmados que quieren a los pobres abuelos tenerlos en la incertidumbre de saber si tienen un nieto o no, sino porque detrás de la, de la identidad del presunto niño robado, viene una acción punitiva contra la familia que lo tuvo, que ha sucedido en todos los casos, excepto en el caso del actual nieto de la señora de Carlota. Y excepto en el caso de la madre de Cabandier y excepto en el caso de la madre de Victoria Donda, que tampoco fueron castigadas. Sí, bueno, son pero son contados Y gente con poder, ¿no? La gente con llegada al poder tiene distinto trato. El tema acá, Palomas, es real en esto. Todo lo que ha sucedido a partir de la política de derechos humanos tiene que ver con un plan sistemático de venganza. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es un absurdo que los argentinos, muchos de los que antes decían por algo será, hoy se sienten que tienen que hacer un acto de contrición y entonces se prestan a cualquier porquería. Pero realmente esto tiene que ver con un plan de venganza. Nada hay diferente a cualquier otra cosa. ¿Qué tal, José Luis? Inés Hansen la saluda. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo va? ¿Usted por qué cree que Monseñor Lozano haya dicho semejante cosa? ¿Usted cree que es un oportunista? Yo creo que Monseñor Lozano es, primero, un gran cobarde, y segundo, es un oportunista. Démosle el orden que sea. Es decir, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Monseñor Lozano fue uno de los propulsores de la carta de la Conferencia Episcopal, donde hablaba del tema de la inseguridad, de la inflación, del desempleo, etcétera. Cuando lo levantaron, empezaron a gritar desde el gobierno, no se le ocurrió mejor cosa que salir a decir, como si fuera una loca de cabaret, que lo habían sacado de contexto en un programa de espectáculos. Entonces, esa es mi opinión, es la opinión que yo tengo sobre Monseñor Lozano. Sí, lamentablemente se extendió. ¿Cómo? Lamentablemente se extendió
ese oportunismo, porque usted ve que hay otro obispo que hace un spot publicitario y da como sentado de que son 400, 500 chicos que hay que buscar, y realmente no sé dónde saca esa cifra. Entonces, del mismo lugar donde sacaron los 30.000 desaparecidos. Claro, esa cifra no sale solamente de la imaginación de aquellos que pergeñaron los derechos humanos como un negocio. José Luis, lo triste de todo esto es que un representante de la Iglesia, de la envergadura que tiene este hombre, Lozano, es un obispo, salga a hablar con este discurso, ¿no? Y además que vos has hecho hincapié en una frase o en una terminología que nosotros siempre utilizamos: el empleo sistemático de todo este tipo de acciones que lleva adelante este gobierno, digamos terminología que ellos usan contra nosotros habitualmente. Esto lo hacen ellos tergiversando la memoria completa, tergiversando la historia o pretendiendo hacerlo. Por eso que me parece que lo que has dicho tiene una contundencia y una claridad meridiana, y la audiencia creo que, ya tiene puesto sobre el frontón una realidad. Después cada uno tendrá su opinión, ¿no? Claro, lo que pasa, Guillermo, es que hay muchos calzones sucios. Claro. Exacto. Porque al próximo que va a salir, no sé si ya salió el spot con las dos abuelas al lado, ¿no? Etcétera, al que va a salir yo querría preguntarle si él no sabía nada de qué pasaba en la comisaría Quinta de la Plata, claro, la cual del seminario del cual él era profesor, enviaban comida cuando había demasiados detenidos. Claro. Y me estoy refiriendo a detenidos de la época del 70. Sí, no cabe duda de eso. Bueno, mira, José Luis, lamentablemente nos están sacando tarjeta roja, no naranja. Vos sabés que, como decimos siempre, la radio y sus tiempos, ¿no? El tiempo es tirano. Te queremos agradecer, tenés a tu disposición estos micrófonos para cuando quieras ampliar sobre este u otros temas que hagan a nuestro programa. Te estamos muy agradecidos por este aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y cuenten conmigo para lo que necesiten. Gracias. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos ustedes. Y soy yo quien les da las gracias por las cosas que ustedes hacen y el tiempo que empeñan en tratar de que los argentinos escuchen algo diferente. Bueno, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, ¿tenemos otro llamado? Sí, está en línea el coronel Rafael Julio Manuel Barreiro, más conocido como Punchi, preso político que nos habla desde el penal de Marcos Paz. Hola Punchi, ¿cómo te va? Inés te saluda. Hola Inés, querida del alma. Bueno, muchos besos a todas las chicas, a todos los guapos coroneles de fierro que están por ahí. Gracias por atenderme, por mi ansiedad, pero acá andamos con unos problemas y no podía demorar más. Bueno, Punchi, lo importante es que ya estás comunicado y el micrófono es todo para vos, para que digas lo que quieras. Hablar, porque 10 años de presidio no los puedo reducir en menos de 10 minutos. Bueno, trataré de ser breve y claro. Voy a comenzar con una frase que está como epígrafe en varios documentos que se mandaron a organismos internacionales y nacionales. Trata sobre una película que se llama Águila Legal de Robert Redford, donde una persona en una votación es considerada totalmente culpable. Pero alguien dice, bueno, démosle antes un juicio justo y después condenémosla. Una verdadera patraña. En lugar de parodia, ahora me refiero a patraña. Es decir, una noticia fabulosa de pura invención. Así son todos los jueces, proceden en todos los juicios nuestros. Es decir, hagan todo lo que quieran, pero condénenlos. Mi intención en esta breve llamada es ponerle algunos casos puntuales. Algunos parecerán vulgares, simples, pero ocurren y se repiten a diario, cotidianamente en todos los juicios. Y son cabalmente ciertos y demuestran la discrecionalidad, impunidad, arbitrariedad y la calidad de quienes nos juzgan. No le voy a dar muchos lugares y precisiones,
aunque ustedes son muy suspicaces, porque no quiero personalizar, pero son ciertos y estoy buscando los expedientes, las fechas, todo, y se los haré llegar a su debido tiempo. En primer lugar, como cosa nueva, aunque la conocen, les quiero decir que estamos en manos de jueces dogmatizadores, es decir, que aplican dogmas falsos opuestos al verdadero. Sus juicios y resoluciones tienen para ellos el carácter de dogma. Un dogma es una verdad irrefutable, innegable. Un dogma es la ley de científico, la ley de gravedad, la asunción de la Virgen María. Bueno, pero en este caso los dogmatizadores dicen que lo que ellos dicen es la absoluta verdad. Sí. Ahora, como vos bien decís, Inés, te voy a pasar a mencionar 4 o 5 perlas, si me da el tiempo. Bueno. Quiero que me dejen 2 minutos al final, levánteme la bandera roja para decir 2 cosas que sí quiero decir al final. No, seguí que vas bien. El primer caso, un grupo de detenidos fueron llamados a indagatoria por un juez que tenía más de 10 causas por denuncias ante el Consejo de la Magistratura, y el mismo día que esos militares fueron detenidos, él estaba en el Consejo de la Magistratura. Volvió, por supuesto, libre de polvo y paja, y los diarios de la fecha comentaron que había sido a cambio de los militares. Este mismo juez, en un asado que trascendió, comentó que estaba a salvo mientras tuviera los militares presos. Pues bien, este juez al final llamó a indagatoria a los detenidos. La indagatoria, que es una defensa del imputado, le exponen los hechos de los que lo acusan. Nos expusieron los hechos, pero en ningún momento mencionaron la asociación ilícita, que es una figura muy grave y que a partir de ese momento empezó a usarse en todos los juicios para condenar a todos. Exacto, la usan permanentemente. El procesamiento de ese juez duró 7 meses y no 10 días como dice la ley. Y cuando dicta el auto de procesamiento, que era una vil copia de otro auto de procesamiento de Buenos Aires, que nos dijeron que lo vino a buscar acá, y se comprobó porque hablaba de un operativo guardamuebles que no había ocurrido en esa provincia, hablaba de la policía de la provincia de Buenos Aires y no de la policía de la provincia donde ocurrían los hechos, hablaba de la policía de la provincia de Buenos Aires y no de la policía del lugar del ejercicio. Había hecho un procesamiento de 70 páginas de un corto y pego, que después comparamos con la original y eran igual. Pues bien, en este procesamiento, el juez incluye la figura de asociación ilícita, por la que no fuimos indagados ni nos pudimos defender. Apelamos a la Cámara y la Cámara, como dicen en términos jurídicos, fulminó eso, lo de la asociación ilícita. Hasta dijo que ni siquiera así en la causa 13 los comandantes se había hablado de asociación ilícita, que no tenían ningún fundamento, que las Fuerzas Armadas no podían constituir una asociación ilícita y muchísimos fundamentos más. Curiosamente, cuando se eleva la causa a juicio, la carátula va con la causa de asociación ilícita, que ya había sido impugnada, fulminada. Bueno, un imputado en una entrevista oficial habló con el presidente del Tribunal Oral y le repitió 20 veces que no, que estaba equivocado, que no íbamos a ser juzgados por asociación ilícita. Lo mismo pasó con las familias. Y finalmente quedamos en que no se iban a juzgar por asociación ilícita. Resultado del juicio, condena por asociación ilícita de la cual no podemos defendernos. Segunda perlita, testigos. Un testigo en primera instancia acusa a un imputado, en la primera instancia cuando declara ante el juez. Cuando entra al Tribunal Oral Federal, se sienta y lo primero que dice es disculparse y reconocer que se había equivocado en imputar a una de las personas, que no era que esa persona no había tenido nada que ver, que jamás lo había visto, que se arrepentía, que él era muy atolondrado y que esa persona no le había hecho nada. Resultado, ese imputado fue condenado por tortura, premios ilegales, privación ilegítima de la libertad,
de esa persona a la que este testigo, víctima entre comillas, lo había desmentido. Claro. Segunda perla de testigos. Un testigo va declarando, muy bien preparado, hablaba muy bien. En un momento lo interrumpe el juez, le hace una pregunta y cuando continúa la querella, que eran unos bandidos, le dice, bueno, usted había dicho que había estado en la cárcel, pongámosle, de Rawson. Sí. Uno de los defensores salta y dice, no dijo nunca eso que estuvo en Rawson. El juez lo reconoce y el abogado defensor pide que conste en acta. Resultado, no consta en acta. Claro. Todo al revés. Careos denegados. Exacto. Otro caso, ya termino. Un detenido en los 70 cuenta que estuvo en un lugar de detención, creo que 76 o 67 días. Dijo la fecha exacta, hablaba muy bien. Dice que veía todo, que no lo torturaron, que lo dejaban estar sin venda, que era amigo de los guardias, y imputa a 3 personas, ponele. Sí. Y el tribunal le dice, pero... ¿y no lo vio a Pérez, pongámosle? Sí. No, a Pérez no lo vi nunca. ¿Pero cómo no lo vio a Pérez? No, mientras yo estuve esos 76 días, jamás lo vi a Pérez. ¿Pero cómo no lo pudo ver a Pérez?, le insiste la jueza. No, mire, yo no lo vi. Y le vuelve a insistir la jueza hasta que al final el pobre, entre comillas, pobre tipo dice, bueno, yo no lo vi, pero después escuché su nombre entre los otros detenidos. Del tema de los militares, ¿tengo tiempo? ¿Me entienden? Sí, va todo perfecto. En el caso de los testigos militares es vergonzoso la maniobra que hicieron. Sí. Hubo un caso que un imputado tenía que demostrar su ausencia durante un periodo, con lo que caía la asociación ilícita. Estos militares, 3 generales, 3 coroneles, un teniente coronel y 6 o 7 suboficiales, algunos declararon en primera instancia, otros en la segunda. ¿Alguien cree que un militar en estos años va a ir a mentir a un juicio? Imposible. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? La querella puso en duda los testimonios coincidentes de casi 12 personas y los acusan de falso testimonio. Entonces el juez hace pasar el escrito a la fiscalía, con lo cual, entre comillas, no lo tuvo en cuenta cuando tuvo que hacer su sentencia, además del maltrato, de la perfidia con que actuaron contra los militares y demás. Por supuesto que lo de del falso testimonio nunca se concretó, pero fue una maniobra para desacreditar y no incluir incluirlo en el análisis de la sentencia. Punchi, Guillermo Viola, ¿cómo te va? Bien. Escúchame, sí, evidentemente eso nos trae a colación algunos hechos que hemos comentado acá, como aquellos testigos falsos que reconocen después de 45 años al supuesto imputado por el perfume, ¿no? Te completo la idea, sí, eso del perfume, los mocasines, el dolor, mira. Tema excarcelación. Sí. Hubo un caso donde una Cámara Federal decretó la excarcelación de unos imputados. Un abogado, defensor de esos imputados, vio in situ la excarcelación. Salió por los medios de comunicación social. Sí. La presidenta de la Cámara la había firmado la noche antes. El de la mesa de entradas, el que estaba ahí, le pidió, dame 10, 15 minutos que termino de registrarla en el libro. Cuando vuelve el abogado a los 15 minutos, o sea que se quedó dando vuelta por ahí, desapareció la orden. Y trascendió que la jueza, que lo había firmado la noche anterior, estaba reunida en Buenos Aires, nada más y nada menos, con el entonces secretario de Derechos Humanos, Dualde. Alevoso, ¿no? Alevoso, bueno, 2 años. Se cumplieron en otra causa 2 años y de proceso, y se pidió la excarcelación. Sí. El juez dijo que no, porque el juicio era inminente, inmediato, que era ya. Claro. Mentira. Tardaron 14 meses más hasta que llegó el juicio. Ni hablar de la discrecionalidad que pasa con los hospitales y obras sociales. Son totalmente dispares.
exagerando, esto no es así, pero lo digo gráficamente, a una persona la pueden mandar a hacerse ver al pedicura al hospital militar, y a otro no lo mandan al hospital militar hasta que no tiene un tumor grande como un pomelo. Lo hemos comentado acá, sí. Dos perlas más. Un juez subrogante de un tribunal, delante de un imputado, un juez subrogante, ¿no? Sí. Lo llama un abogado delante de un imputado que era conocido. El abogado, defensor, era una persona que era amiga del juez subrogante. El juez subrogante le dice: mira, amigo, yo la verdad no sé nada, pero me dijeron que me vaya, que tenga prendido el celular, que me van a llamar para ir a firmar. Este mismo delincuente después fue visto en un lugar borracho, drogado, tirado, y cuando una persona muy, pero muy cercana a mí lo encontró en ese lugar y lo reconoció y se despabiló, empezó a balbucear que él no tenía nada que ver, que él lo mandaron, que él no sabía nada, que tenía que firmar nomás. Mira, increíble, pero cabalmente cierto. Y buscan a los impresentables, Punchi, para... La entrada de Diana Conti a los juzgados en ese entonces era como la entrada de un fantasma. Sí. Cambiaba el ambiente, los jueces se paralizaban. Era, mirá, como cuando, si hablamos del ejército, iba ese personaje que conocimos, con la IGE, y cambiaba todo. De golpe se silenciaban a la defensa, la querella se sentaba, se relajaba en sus sillones. Mira, es una cosa realmente bochornosa, detrás de la cual está el sufrimiento de toda nuestra familia, la injusticia, y es increíble que todos los defensores nunca la pegan, como ya lo dijeron la vez pasada. Punchi, una patraña total. Sí, Punchi, para cerrar, porque ya nos están haciendo señas. Te cierro yo, déjame por favor, porque ya termino. La pregunta final para la audiencia me falta, dale. Bueno, en síntesis, se repite lo que dije al principio. Sí. Hagan lo que quieran, pero condénenlos. No hay duda de la orientación de la orientación del Poder Ejecutivo a condenar. La justicia lo de menos, no la presión, sino la complicidad, y que es una venganza. Exacto. Y dos frases más. Nosotros somos libres, los prisioneros de guerra, porque el honor y los deberes no sufren cautiverios, ni nadie pone cerrojos al cielo en el que habitan aquellos que partieron integrando un comando, por nuestros muertos. Yo seguiré aquí, de pie como un lapacho mirando al cielo donde está Dios, y que guarden la motosierra porque voy a volver a creer, voy a volver a crecer. Muy bueno, Poncho. Y lean las primeras 4 páginas del libro Mi Verdad, de Hilda Molina. No, de Diana Conti no. No, por Dios. De Hilda Molina, porque esas 4 páginas, las primeras 4 páginas, son lo que estamos viviendo en este ingrato, curioso e hipócrita país. Y que Dios se apiade de esos jueces de miércoles, apócrifos, infames, abyectos, que nos están juzgando. Que Dios se apiade de ellos y también le siga dando fuerza a ustedes y a nuestras amadas familias que nos alientan y sostienen bien de pie. Gracias, perdón por el tiempo. Gracias, beso con todo mi amor y el de todos los presos a todos. Bueno, un cariño inmenso te mandamos a vos, especialmente mío, porque te conozco desde hace 10 años prácticamente, y sé lo que sos, sé lo que vales, lo que vale tu familia, así que vaya un abrazo muy grande para vos y para todos. Y son una de las 3 patas que nos sostienen. Gracias. A nosotros nos sostienen la oración, perdón, estoy medio entopado. La oración, el amor de la familia y el amor de los amigos y gente como ustedes. Nos faltan siempre una 4ª pata, que es la ingratitud del pueblo y del ejército. Pero con esas 3 patas nos sostenemos. Viva la patria. Te sobra tiempo. Chao. Chao, Punchi. Chao, gracias por el tiempo. Bueno,
muy clarito. Muy clarito y nos pasamos, pero valió la pena. Sí, valió la pena escucharlo, y cada cosa que decía era estar sentada en un juicio escuchando o viendo las mismas actitudes por parte de los jueces. Fíjate que mirá las perlitas que dio, muy bien seleccionadas, ¿no? Es el ejemplo de tantas cosas que hemos escuchado. Y las que faltan, porque hay un montón. Claro. Sí, la verdad es que él hubiera sido un poco, si hubiera sido un poco más, hubiera contado menos cosas, igualmente nos daba un pantallazo de lo que fue el juicio, de muy lo bien que estuvo, sí. Es el juicio de cada uno de los presos políticos. Perdón que te corrija, el circo judicial. Sí, que en realidad son juicios donde justifican la condena, porque ya están condenados de antemano, ¿no? La mal justifican. Bueno, parece que ahí está. A ver, vamos a esperar un segundito más. ¿Tenemos llamadita ya? Sí, tenemos otra llamadita. Voy a dar una perlita, ¿no? A ver, sí, podríamos. Sí, tengo una perlita para contarles. Esta se trata de un caso que ocurrió el 3 de julio de 1975, donde se encuentran los restos de Hernán Alberto Jost Cabrera, en Rosario. Lo insólito es que Hernán Alberto Jost Cabrera figura como desaparecido en el Nunca Más de la CONADEP en la edición 2006 en el Gobierno Constitucional. Tenemos el llamado, me parece. Me parece que está en línea el doctor Augusto Padilla, quien nos va a hablar sobre un artículo publicado en Catapulta, su página, que se llama Una alerta contra el secesionismo. Los mapuches no son un pueblo originario. Hola Augusto, ¿cómo te va? Inés Hansen te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Yuyo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andan? Bien, acá andamos, y bueno, queremos preguntarte de qué se trata este artículo. Quiero que nos cuentes a todos nosotros y a nuestra audiencia de qué se trata. Bueno, se trata de que hace ya un tiempo bastante prolongado ha empezado una actividad bajo el disfraz de indigenista. Sí. En rigor lo que se esconde es el secesionismo, es decir, la mutilación del territorio. Este es un fenómeno que tiene su pico de expresión más grande en Chile, donde en la región de la Araucanía se produjeron episodios de violencia, donde grupos pseudo-indigenistas, manejados por el marxismo, incendiaron una finca y murieron sus dos ocupantes. Eso pasó hace ya tiempo, unos meses, pero esa actividad se está trasladando ahora a nuestro sur. Hace no más de 15 días se quemó un refugio del Club Andino Bariloche y eso se adjudicó a un grupo Huelmapu. No se ha encontrado, no se ha detenido a nadie por el momento, pero es un dato que debería preocupar a nuestros políticos. En el sur sí, algunos están preocupados, porque indica un grado de, digamos, de preparación que no se tenía hace un tiempo. A esto hay que unirle que se registró una condena por tentativa de homicidio contra un grupo mapuche que atacó a una funcionaria del gobierno de Neuquén con piedras, produciéndole graves heridas. Esto, por supuesto, los políticos nuestros, no sé, yo insisto que deberían tomar nota, un pedido de informes, de eso que se hacía en otro tiempo en la Cámara de Diputados. Sí. Y esta actividad, sin duda, está financiada por grupos extranjeros a la Argentina, algunos de buena fe, porque creen que la cultura mapuche es un tronco original, extraordinario en nuestra América, olvidándose de que los mapuches no son estrictamente criollos. Claro. Venían de Chile, se fueron corriendo aquí allá por el siglo XVIII, exterminaron a los pehuenches, a los tehuelches, o los corrieron también, y quedaron dueños de grandes porciones del territorio argentino. Que con la campaña de Rosas, ofensiva contra el indígena, se produjo un primer avance, luego se continuó con el denostado General Roca. Señalo que estas campañas se llevaron a cabo con el auxilio de las tribus amigas, que el Estado argentino siempre las consideró como ciudadanos argentinos. No hay otra distinción que hacer. Aquí no se puede hablar más de mapuches o de tehuelches o lo que fuere,
Si no, se habla de ciudadanos argentinos, podrán ser rionegrinos o neuquinos, mendocinos. Ahora, Yuyo, Sí. una pregunta. Evidentemente, esta inacción del gobierno lo único que hace es ratificar la inacción que produce él mismo en varios frentes. En este caso, hay una clara demostración de la ausencia total de una política de Estado con respecto a esta cuestión, ¿no? Sí, lo grave es que ya sabemos que este gobierno no hace nada y las cosas que hace las hace mal, a propósito. Sí. Pero lo grave es que la oposición no tome nota de esto. En otros tiempos, un problema de esta índole hubiera merecido un pedido de informes firmado por muchos diputados para que se explique y el ciudadano común conozca este problema, porque los grandes diarios argentinos de circulación, digamos, porteña, llámese La Nación o Clarín, por ejemplo, de estas cosas no se ocupan. Claro. En el sur, sí, el diario Río Negro alguna cosa está sacando, y después, bueno, hay que conectar con estos episodios de violencia vividos en la cordillera nuestra, Sí. provocados por sujetos que tienen base logística en Chile. Exacto. Quiero decir Lo mismo pasa, Yuyo, en todo el país, porque este país que es tan extenso parece que lo único que importa es lo que sucede acá en Buenos Aires. Desde luego es una visión estrecha y digamos unitaria, por decirlo de algunos términos históricos, que nos va a conducir a una fragmentación territorial en un plazo no muy largo. Pensar que nosotros estamos hablando de tiempos históricos y 40 años, 50 años no significa nada en la vida de un pueblo. Sí, lamentablemente los senadores que tendrían que representar a las provincias representan al partido, lamentablemente, y no pelean por sus provincias. Desde luego. Yo señalo, si es posible agregar algo más, que con motivo del aniversario de la caída en combate del Che Guevara, sí. En Chile se produjeron muchos actos, coincidentes también con la caída en combate del jefe del MIR, Miguel Enríquez. A esos actos concurrieron activistas argentinos, Atilio Borón, un agente castrocomunista muy importante, y un sujeto, Miguel Maceo, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires, que es un propagandista del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Esto para que se tome nota de cómo que allí hay un foco infeccioso. La están corriendo a Bachelet con la reforma de la Constitución, y como sabemos nosotros, el sector estudiantil en Chile está muy manejado por el Partido Comunista. Camila Vallejos es una agente comunista a sueldo. Y bueno, todo esto configura un panorama preocupante, que es una de las amenazas más que soporta nuestro país, agravado por el caso de que carecemos de Fuerzas Armadas. Sí, escúchame, Yuyo, es evidente el empeño de este gobierno, por ejemplo, el caso puntual patético que acabas de señalar, de reivindicar, en este caso, la figura de un terrorista, de un asesino, como lo fue el Che Guevara, ¿no? Que hoy en día los chicos portan la cara del mismo sobre su remera sin tener la más mínima idea quién fue realmente él, ¿no? Yo termino de leer el libro de Tata Joffre, Fue Cuba. Fue Cuba, exacto. Yo aconsejo a toda la gente que lo compre y lo lea, porque la demostración del ataque cubano contra el territorio nacional y otros territorios, ¿no? De países amigos y hermanos, es concluyente. Hay una documentación abundante extraída de los archivos del Servicio de Inteligencia de Checoslovaco, donde demuestra la penetración y la importancia de la maniobra, que afortunadamente nuestras Fuerzas Armadas supieron enfrentar. Con los errores que se cometen en cualquier episodio bélico. Sí, pero por lo menos en su momento se pudo enfrentar. Bueno, Yuyo, una sola opinión tuya que nos interesa muchísimo, dado que vos entendés bastante del tema. ¿Qué te parece, hablarnos un poquito sobre lo que dijeron el obispo Lozano y el obispo Arancedo sobre el tema de la desaparición de los niños, de los nietos? Bueno, yo de Lozano considero que es un personaje, digamos, secundario. Yo lo digo en términos, para mí es un chanta graduado de obispo. Bueno, la iglesia es generosa y ordena a cualquiera, y ahora lo grave es que sean obispos.
es un hombre insolvente. En el caso de Monseñor Arancedo, yo, por razones de edad, es un hombre que debería saber lo que pasó. Él no puede prestarse, como presidente de la Conferencia Episcopal, a filmar un spot con la abuela mentirosa Estela Carlotto. Esto es una degradación para la Iglesia. Yo como católico me avergüenzo de estos personajes y tengo ganas de decir, a veces de náuseas, experimento náuseas cuando veo estas complicidades. Pensar que la Conferencia Episcopal Argentina, desde noviembre de 2012, por una carta de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, conoce perfectamente la situación de los presos políticos y no ha movido un dedo para hacer algo por ellos. Yuyo, hoy estábamos hablando de Monseñor Arancedo. Monseñor Arancedo, para la audiencia, para que lo tenga claro, se ordenó en el año 69 y debutó con el Cordobazo. Fíjate si sabe o no sabe lo que pasó. ¿Cómo no vas a saber? Claro. Además, el Monseñor Arancedo no se chupa el dedo. Obvio. No sé, además él se creó una familia política, es primo hermano de Alfonsín. Sí. Así que es doblemente culpable. A mí me avergüenzo como católico de que haya obispos que se prestan a estos juegos. Bueno, Yuyo, la verdad es que ha sido muy interesante escucharte. Lamentablemente ya se nos acaba el programa. Les agradezco que me hayan llamado. Así que bueno, vamos a invitarte en otra oportunidad para continuar con la charla, para hablar de las cosas que no se hablan. Exacto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, Yuyo. Bueno, vamos a terminar ya. Tenemos todavía unos minutos. Antes de despedirnos, yo quiero mandar un saludo muy especial a mis amigas de Jujuy que me están escuchando y que estoy leyendo el mensaje que me dejaron Decirles por la radio. Que no se lo leemos al aire porque nos están corriendo. Sí. Y un saludo a Ana, que no la saludamos. Sí, la saludamos. Sí, vamos a agradecer a todos los que nos dejaron sus mensajes acá en la radio. Así que bueno. Entonces será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, un abrazo a todos. Adiós. Un cariño.